difícil, terrible, pero que seguramente ustedes tendrán muchísimas dudas igual que yo. Es una enfermedad neurodegenerativa que tiene como síntomas o como primeras señales los olvidos, la desorientación. Hoy vamos a hablar del Alzheimer, esta enfermedad que está tan ligada, por lo menos en nuestra ignorancia, la ligamos a la gente mayor, ya muy viejita, pero es así en todos los casos, se puede dar a más temprana edad. ¿Qué es el Alzheimer? Vamos a conversar en detalle sobre este tema con el doctor David Lira, neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches. Y hoy es el día, específicamente hoy es el día donde debemos hablar más que nunca, porque es el Día Mundial del Alzheimer. Y tenemos que aprovechar todos los medios como para hacer fuerza para que se tome conciencia de qué es lo que se debe hacer y lo que no ante una enfermedad así. Claro que sí. Buenas noches. El Alzheimer es una enfermedad que poco a poco está siendo cada vez más prevalente. Lamentablemente, conforme la población envejece y vivimos más en todo el mundo, no solamente en Perú, también en países desarrollados, cada vez hay más casos de demencia, cada vez hay más casos de Alzheimer. Entonces, esto hace que el número de pacientes cada vez aumente, las necesidades aumenten, más fármacos, más cuidadores, más centros para tener los cuidados, y lamentablemente el desarrollo de los medicamentos y la asignación de recursos no se está dando a la misma velocidad y los pacientes están sufriendo, los familiares están sufriendo. Usted nos dice que con los años ha ido aumentando la incidencia de Alzheimer. ¿Esto por qué es? Porque ahora nosotros vivimos más y por ende va a haber mayor cantidad de personas con este problema por estar muy ligado al tema de la edad. O porque el estilo de vida, hay algo extra, digamos, en esta época, en esta era que produce Alzheimer. No, la principal razón es el aumento de la esperanza de vida. Por ejemplo, a los 60 años, más o menos el 6% de los pacientes tienen Alzheimer. ¿A qué edad, perdón, doctor? A los doctor? 60 años aproximadamente. 60 años, sí. El 6% sí. Tiene Alzheimer. A los 85 a 90 años, casi el 30% tienen Alzheimer. Es decir, la tasa va subiendo progresivamente en forma geométrica con los años. Claro. Entonces, se estima que si los seres humanos vivieran más de 100 años, más del 50% tendrían Alzheimer. Solo que lamentablemente fallecen antes por otras enfermedades. Entonces está directamente relacionado a la esperanza de vida. Y justamente esa es la gran batalla que están librando los médicos actualmente. Hacer que las personas vivan más, pero vivan más sanos, sin enfermedades crónicas neurodegenerativas. Ahora, doctor, yo que soy una loca que investigo, porque estoy segura que en algún momento la gente no va a morir de vieja, y lo he dicho muchas veces acá, muchos pensarán que soy loca, demente, todo lo que sea, pero no, me baso en muchos estudios científicos que he leído. Parece que se está estudiando, hay muchos científicos convencidos de que en algún momento, por lo menos de viejos, no vamos a morir. Digamos, como acabamos normalmente, arrugaditos, viejitos, que todo nos duele, eso no. Dicen a futuro, capaz que dentro de 100 años, 200 años. Pero me imagino que así como en algún momento las personas vivían 50, 60 años y de ahí 70 y de ahí 80, de ahí 90, no veo muy lejano el hecho de que por lo menos las personas empiecen a vivir sus 100, 110 años, 115 años. Hay mucha gente que ya en el mundo que tiene esa edad. En esos casos se va a incrementar entonces mucho más aún el tema del Alzheimer. Correcto. Por ejemplo, hay países donde hay centenarios, personas que viven más de 100 años. Japón, por ejemplo, es uno de ellos. Nepal es otro de ellos. Y es más, estamos haciendo ya estudios para evaluar cómo viven estas personas. Se ha visto, por ejemplo, que cuando pasan cierta edad y viven sanos hasta cierta edad, su riesgo de enfermedades como esta, presión alta, diabetes, Alzheimer, disminuye. Es decir, viven bien, viven tranquilos. ¿Cuál es el gran detonante de que uno desarrolle estas enfermedades? ¿Cómo ha vivido de joven?
Ah, qué buen dato. A ver, esto que está diciendo el doctor es algo a lo que le tenemos que prestar muchísima atención. No es simplemente porque ya llegamos a viejos y tuvimos la mala suerte de que nos tocara a nosotros el Alzheimer. No, está muy relacionado, nos está diciendo el doctor, con la vida que hemos llevado de jóvenes. ¿En cuanto a qué específicamente, doctor? Por ejemplo, los estudios que han hecho en países desarrollados grandes, donde han medido quiénes se enferman más, es a los 50 años. Si a los 50 años uno tiene un peso ideal, es decir, no es gordo, no tiene obesidad, no tiene presión alta, no tiene diabetes y no tiene dislipidemia, esas cosas tan sencillas, el riesgo de que desarrolle un infarto o una enfermedad crónica no transmisible en los siguientes 30 años es bajo. ¿Qué es la dislipidemia, doctor? Colesterol o triglicéridos altos. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, eso que nos dice, que tenemos que cuidarnos de jóvenes. Entonces, la gente, lamentablemente, no se cuida de jóvenes. Es que como todavía no sufrimos los achaques, pensamos que nunca nos va a llegar. Y me incluyo. Sí, cuando uno se quiere cuidar a los 60 años, cuando se retiran de su trabajo, es muy tarde. El cuerpo ya está dañado, tiene ya diferentes deficiencias y pues obviamente el envejecimiento natural va a llevar que esas deficiencias y daños se potencien y den las enfermedades. Muy bien, entonces, recapitulemos. El doctor nos dice, chequemos a ver si tenemos 50 años o si ya lo hemos pasado, pero más o menos aprox a los 50 años, ¿cómo estábamos? En cuanto al peso, que hay que tener el peso ideal, la presión arterial, la diabetes y la dislipidemia, que es el colesterol y los triglicéridos altos. Si más o menos, digamos, decimos, no, pero yo con 50 estoy perfecto en todos esos aspectos, entonces esa persona puede vislumbrar un futuro mucho más sano, una vejez mucho más sana. Y justamente nosotros recomendamos que las personas siempre se cuiden en 3 cosas. 1, alimentación. La alimentación siempre debe ser en base a frutas frescas, verduras frescas, carnes blancas, baja en grasas saturadas, baja en sal. Eso en cuanto a dieta. 2, deporte. Que la persona haga deporte regularmente. ¿Qué es regularmente? Por lo menos 3 veces a la semana, por lo menos 30 minutos cada vez, que realmente no es mucho. Y en tercer lugar, que duerma bien. Si la persona hace esas 3 cosas tan sencillas, su salud a largo plazo se va a mantener y las enfermedades crónicas no le van a dar. ¿Y qué relación tiene la alimentación, el deporte y el dormir bien directamente con el Alzheimer? El Alzheimer, como comentamos al inicio, es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, el cerebro de las personas que padecen Alzheimer en determinado momento entra en un proceso de hace un clic y comienza a envejecer más velozmente una parte que se encarga de la memoria que el resto del cerebro. ¿Por qué? No se sabe. Pero se ha visto que las personas que viven mal son las que tienen más riesgo de desarrollar este clic y comenzar a desarrollar la degeneración. Cosa que no pasa en las personas que sí se cuidan. Muy bien, tenemos que irnos a una pausa, doctor, y a todos ustedes les digo, quédense ahí, vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos que estar, de repente tienes a alguien querido que está pasando por esta enfermedad, o de repente tú ya tienes algunos síntomas que te llaman la atención, o simplemente puedes estar súper bien, pero tienes que estar informado a futuro de qué se trata esta enfermedad, el Alzheimer, que es, como nos dice el doctor, entre los 85 y 90 años hay un 30% que lo padece. Así que vamos a prevenir y vamos a enterarnos bien sobre el Alzheimer. Nos vamos a una pausa y... Una mochila de emergencia. Esta debe tener suministros de supervivencia, como botellas con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio a pilas, frazada, papel higiénico, dinero en efectivo, botiquín, prendas de vestir, bolsas plásticas, encendedor y velas. Capital. Alerta Sismo. Prevenir está en ti. Muy bien, aquí estamos, seguimos en confianza y estamos hablando del Alzheimer, justamente en el Día Mundial del Alzheimer. Y doctor, yo le quería comentar que muchas veces, no sé, en Facebook, en prensa, salen noticias de que apareció la cura para el Alzheimer. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Se está avanzando en el tema o estamos estancados? Realmente estamos actualmente estancados.
hace más de 30 años comenzaron a aparecer fármacos prometedores que se están usando hasta ahora. Primero la memantina y posteriormente inhibidores de la acetilcolinesterasa, que han aparecido hace 10, 15 años. Después se ha seguido investigando y se ha buscado eliminar una sustancia química en el cerebro llamada proteína tau. Sin embargo, las terapias por esta vía han fracasado. No han conseguido detener la enfermedad. Entonces, actualmente justamente estamos investigando en todo el mundo, incluido en el Perú también, un fármaco o fármacos nuevos que se usan en cáncer para detener el proceso inmunitario de las células y de esta manera detener el cáncer. Se están usando inmunosupresores y justamente estamos ya en pruebas clínicas en fase 3, que es la fase ya final, para demostrar eficacia de esos medicamentos que pueden detener la enfermedad. ¿Y cómo se va hasta ahora? O sea, ¿hay una esperanza? Sí, ¿se ve que hay realmente? Sí hay esa respuesta, porque ya pasaron las 2 primeras fases, que es probar que no son tóxicos, y segundo, probar en animales que da resultado. Ahora ya sigue probar en seres humanos. Ay, ojalá, doctor, ojalá. ¿Cuánta gente que nos escucha estará súper esperanzada porque tienen un familiar? Doctor, ¿y cuáles son los signos de esta enfermedad? ¿Cuándo una persona tiene que empezar a sospechar que hay algo que no está bien y visitar a un médico? Claro. Primero, esta enfermedad es generalmente de personas mayores de 60 años. Es muy raro que pase a menores edades. Por ejemplo, hay un 5% de pacientes que pueden tener tan precoces edades como 45 años, 50 yo conozco años. una persona, doctor. Pero la mayoría, 95%, son de más de 60 años. Entonces, ¿qué es lo que debemos de preocuparnos? Primero, cuando tenemos problemas de memoria reciente. Es decir, por ejemplo, vamos a un lugar y no recordamos qué íbamos a recoger. O olvidamos dónde dejamos las llaves del carro, las llaves de la casa, o nos confundimos en las cuentas. Entonces, acá viene lo importante, la frecuencia. Si eso ocurre muy de vez en cuando, es normal, a todos nos pasa. Todos vivimos una vida tan estresada, tan agitada, que nos olvidamos de vez en cuando. Pero eso ocurre todos los días. Ok. Cuando estos olvidos son frecuentes, son muy frecuentes, todos los días te sucede, ahí hay algo. Primero, y segundo, esto aumenta con el tiempo, es decir, cada vez es más frecuente, entonces debemos preocuparnos. Pero si son de vez en cuando, son normales. Si uno duerme mal una noche, al día siguiente va a estar confundido y su memoria va a fallar. Si uno un día está triste, es normal que también su memoria falle. Entonces, esos son cosas eventuales, pero si es siempre y si es progresivo, hay que preocuparse. Muy bien. ¿Qué otro signo? Ya, los olvidos. Ya. ¿Qué más? Otro, las preguntas reiterativas, por ejemplo. Hay familiares, por ejemplo, a veces un padre puede preguntar a su hijo, mañana ¿qué vas a hacer? Y el hijo le cuenta, mañana papá voy a hacer tal cosa. A la media hora le pregunta, hijo, ¿y mañana qué vas a hacer? Y a las 2 horas, hijo, ¿y mañana qué vas a hacer? Se olvidó que ya lo ha preguntado. Que ya le preguntó y que ya le contestó. Entonces, eso nos dice que algo está fallando. El padre no está recordando qué está preguntando y qué está haciendo. Pues otra cosa que puede pasar y que a veces pasa muy desapercibido son los cambios en el carácter. Por ejemplo, las personas tienen una cierta personalidad, es decir, una manera de ser. Hay personas que son reservadas, hay personas que son muy expansivas, muy alegres. Entonces, cuando una persona cambia en su forma de ser sin una causa clara, por ejemplo, si fallece su esposa, por ejemplo, de una persona mayor, es lógico que se ponga triste. Pero si no hay ninguna razón relacionada claramente que le causa esta tristeza y un aislamiento, entonces hay que preocuparse. O sea, ¿solo se trata de tristeza, depresión, o puede ser, por ejemplo, que esté muy explosivo, por ejemplo? Agresivo. Claro, también. También puede ser. Es decir, cambios en el carácter. Cambios muy claros en el carácter. La forma de ser. ¿Por qué? Las personas mayores, cuando tienen problemas de memoria sutiles, es decir, muy leves, lo que hacen es disminuir la convivencia social. Visitan menos a los familiares, conversan menos con los hijos. ¿Por qué? Porque se olvidan y no quieren darlo a conocer. Dejan de visitar a los familiares, o si le preguntan algo, responden mal por no responder porque se han olvidado, no quieren reconocerlo. Entonces, eso es un mecanismo de defensa automático. Y las personas mayores a veces lo hacen sin darse cuenta. Por eso, los hijos, cuando se den cuenta de que el padre cambia en su forma de ser, o la madre cambia en su forma de ser, tienen que buscar ayuda para saber por qué pasa esto. Doctor, a mí me contaron del caso, un caso muy cercano, ya dentro de la familia de mi cuñado, que de repente un día su mamá salió y no recordaba dónde era su casa,
se perdió, le preguntaban quién era, no, estaba como perdida. Entonces es peligroso porque puede salir a la calle y no regresan, y es que de repente no saben cómo regresar. Claro. Lo que pasa es que muchas personas adultas mayores son bastante dependientes de sus familiares. Sus familiares siempre los sacan y los traen y los llevan. Y a veces no se dan cuenta que tienen ya problemas de memoria. Y si un día tienen que hacer algo solos, salen y no saben cómo regresar. Entonces, y se pierden. Pero esto ya indica que la enfermedad ya progresó. Ya no está en fase leve, está en fase moderada. Doctor, ¿cuál es el especialista que ve estos casos? ¿Un neurólogo, un psiquiatra? El médico neurólogo. Es el especialista que trata a los pacientes con Alzheimer y con demencias. Muy bien. Vamos a recibir llamadas 212-5353, 212-5353. Seguramente tenemos un montón de llamadas. Este es un tema muy importante. Ahora, una vez que se diagnostica el Alzheimer, usted me estaba diciendo que desde hace 30 años no hay un avance, digamos, en la medicación, pero me imagino que sí hay algunos medicamentos que, digamos, le dan una mejor calidad de vida a la persona. Claro. Lo que se conoce hasta ahora, por ejemplo, en nuestro país, porque se han hecho estudios de investigación para ello, es que lamentablemente la mayoría de pacientes, hasta un 80%, se diagnostican en forma tardía. Es decir, hay 3 fases en la enfermedad. La fase leve, donde solamente hay olvidos y confusión. La fase moderada, cuando ya la persona no puede hacer sus actividades solo, se puede perder en la calle, por ejemplo, o no reconoce bien a los familiares. Y la fase tardía o final o Alzheimer avanzado, en la que ya depende de otros para todo, hasta para comer. Entonces, la mayoría de pacientes, el 80%, se diagnostican en fase moderada y severa. Y eso está mal, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente en el Perú, a los olvidos de las personas mayores no se les da importancia. Se piensa que es normal, se piensa que es parte del envejecimiento, y esto no es así. Entonces, apenas notamos los primeros signos, deben ser evaluados. Ir a un neurólogo. Sí. Tenemos llamadas. Rafael está en la línea. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Mira, yo justamente, yo vivo con mis padres. Mi papá tiene 96 años, mamá 91 años, 68 años de matrimonio. Vivo con ellos, y justo a mi mamá hace 4 años la llevé al Instituto Peruano de Neurociencias, al donde el doctor está entrevistándose. Y a ella le detectaron un principio de Alzheimer con el doctor Custodio Capuñay. No sé, el doctor debe conocerlo. A ella le detectaron un principio de Alzheimer hace 4 años, y le hicieron toda una serie de exámenes, y le fue bastante bien con un medicamento, que es la galantamina. Galantamina de 16 miligramos. Mi pregunta con el doctor, yo sigo dándole este medicamento a mi mamá, pero es un medicamento bastante costoso. Sí. Mira que el doctor de repente te puede decir, no sé si se pueden decir nombres comerciales en la radio, pero la galantamina, 7 pastillas cuestan 190 soles y es para una semana. Así que saca tu presupuesto, lo que duraría para 4 semanas el costo de la pastilla. Carísimo. ¿No? Sí. Pero he encontrado, menos mal, otro nombre, otra marca comercial hace poco, que el costo es la mitad del precio. Entonces, yo le quería preguntar al doctor, dinos la marca igual. ¿Perdón? Dinos la marca, a ver. La marca es Reminil ER. Reminil ER, ese cuesta 190 soles. ¿Y el que tú conseguiste? La que yo conseguí, ahorita, tendría que ver la marca. No te preocupes. Escúchame, tu mamá me dices que tienes 91 años. Sí. Ya, entonces lo que tú quieres consultar es si hay... Yo le quiero consultar al doctor, de hecho que es caro, si esta le va bien con la galantamina, pero el costo es alto, si este consumo de galantamina tiene que ser constante, o sea, para siempre, ¿no? Constante, o se puede ir dándole de acuerdo a cómo se sienta ella, etcétera, etcétera. Claro, a ella le ha ido bastante bien, porque mira que tiene 91 años y ella te conversa muy bien, acerca de los nombres, está como que se ha detenido, pero el costo del medicamento es bastante alto. Gracias, Rafael, muchísimas gracias. Ahora el doctor te va a contestar. Me dices, Jean Paul, ¿nos vamos a ir a una pausa?
Ya, nos vamos a ir a una pausa. ¿Respondemos después de la pausa? Ya, Rafael, quédate ahí, que en unos minutitos nada más el doctor te va a responder y vamos a recibir. Muy bien, aquí estamos hablando de Alzheimer, hoy en el Día Mundial del Alzheimer, y recibimos la llamada de Rafael, que nos decía que su mamá tiene 91 años y hace 4 años le detectaron un principio de Alzheimer y le dieron la droga, doctor, galantamina, de 16 miligramos, pero que le es costoso porque cuesta 190 soles por semana, gasta. Entonces, él lo que nos preguntaba, 2 cosas. Una, si se le debe dar constante todo el tiempo o de acuerdo a cómo ella se sienta, cómo está. Y 2, si puede cambiarse a un genérico, por decirlo de alguna manera, porque encontró uno mucho más económico. Claro. En cuanto a su respuesta para el caso puntual, por ejemplo, los medicamentos antidemenciales, como la galantamina, por ejemplo, son medicamentos que no se pueden llegar a suspender. Es decir, deben de usarse en forma permanente. Lo que se ha probado es que si el paciente deja de tomar 2 o 3 días, no le va a pasar nada. Pero una vez que pase una semana, el paciente va a decaer tan profundamente que nunca se va a recuperar después, por más que le devuelvan la medicina. Entonces, no se suspende el medicamento. Eso Uy, ten mucho cuidado, Rafael. Sí. No. Entonces, ¿y eso por no qué? cortar el Eso tratamiento. depende del mecanismo de acción del medicamento. Lo que hacen los medicamentos anticolinesterásicos es elevar la concentración de un químico dentro del cerebro llamado acetilcolina. ¿Por qué? En la enfermedad de Alzheimer lo que hay es una disminución del número de neuronas que están trabajando en la zona de la memoria. Entonces, lo que hacen los medicamentos es que esas pocas neuronas que quedan trabajen más eficientemente. Entonces, si le quitamos el medicamento, vuelven a trabajar como deben de trabajar porque son pocas, entonces la memoria falla. Y recuperarla nuevamente es muy complicado. Bueno, entonces no se corta el tratamiento. No se corta. Y pasarse a un genérico, digamos. En eso, por ejemplo, nosotros hemos visto que en los casos que hemos visto que pacientes han pasado, algunos han tenido buena respuesta, pero la mayoría no. Les ha ido mal. Por 2 cosas. Una llamada tolerabilidad. Los medicamentos que se usan en demencia tienen un problema que es que son poco tolerables. Por eso inclusive ya se han inventado parches para el tratamiento de pacientes con demencia. Y los medicamentos que se usan, por ejemplo, como la galantamina R que comenta el señor, es un medicamento de liberación prolongada que solo se toma una vez. Es decir, es una fórmula especial que se libera muy lentamente para que no dé efectos adversos. Entonces usted no recomienda pasarse a otra marca, digamos. Por Si el ya se le riesgo ha... que puede Ya, haber. perfecto. Ahora el doctor me estaba diciendo en el corte que sí, efectivamente, a nivel mundial, no solo a nivel Perú, el tratamiento para el Alzheimer es carísimo. Sí, nosotros hemos Qué hecho pena. estudios en Perú y hemos encontrado que el promedio de gasto de los pacientes con Alzheimer va entre $450 y $670 dependiendo del tipo de demencia mensuales. Sí, es alto. caro. Y justamente queremos llamar la atención en esto porque el Estado, lamentablemente en el Perú, no está apoyando al tratamiento de estos pacientes porque las instituciones de salud como Salud o Minsa no tienen estos medicamentos y deberían de incluirlos en sus Pero petitorios por supuesto, para poderlos usar. Por supuesto, además si se ha demostrado que son efectivos, lo ha dicho Rafael, lo ha visto con su mamá y tantas otras personas que con este medicamento tienen mejor calidad de vida, recuerdan mejor, etcétera, etcétera. El Estado tiene que cubrir estos medicamentos y tiene que traerlos al Perú y porque de verdad es una enfermedad muy triste el Alzheimer. Tenemos a Pierina en la línea. Hola Pierina, ¿cómo estás? Hola. Hola Pierina, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8. 8 añitos. Ay, qué lindo que nos llames. Cuéntanos, ¿qué nos querías contar? Lo que pasa es que llamo por mi abuelita. Mi abuelita quería preguntar algo. Ajá. Quería saber cuáles son todos los síntomas del Alzheimer. Ay, ya, mi amor. Ahora los vamos a decir, los vamos a repetir, ¿ya? Gracias por llamarnos y gracias por preocuparte por tu abuelita. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Pierina. Ya habíamos dicho, doctor, pero vamos a repetirlos para quienes recién se enganchan. Olvidos. Olvidos. Ese es uno. Después, preguntas repetidas, es decir, preguntas frecuentes y repetidas de lo mismo. 2. Después, desorientación. Cuando se confunden en qué día estamos, qué día es hoy, que se confunden en el mes, no saben bien en qué fecha es. Después, conforme avanza la enfermedad, dejan de hacer actividades que normalmente hacían.
Por ejemplo, si antes podían escribir sin problemas, de pronto les es difícil escribir o encontrar palabras. A veces quieren decir una palabra y dicen, la tengo en la punta de la lengua, pero no la pronuncian. Entonces, eso también nos dice que están habiendo problemas de memoria. Y con el tiempo ya aparecen otros problemas más severos, como dificultades para orientarse en lugares conocidos como centros comerciales y después ya cerca de la casa, inclusive para llegar a la casa. Pero hay que saber diferenciar también, ¿no? Porque claro, te pasará a ti, como me pasa a mí, que ya somos base 4, yo soy base 4, pero base 5 también, que muchas de las cosas que dice el doctor me pasan. O sea, eso, por ejemplo, tener la palabra en la punta de la lengua y que no me salga, no me pasó en la vida. Después olvidarme dónde tengo las llaves, buscarlas y encontrarlas y de repente las vuelvo a perder, cosas así que en realidad pienso que no es un principio de Alzheimer, sino que el estrés, la vida loca que llevamos. Las personas adultas, por ejemplo, más tienen problemas de atención o problemas emocionales como depresión que pueden confundir un cuadro de Alzheimer. Por eso importa mucho que estos olvidos sean frecuentes, muy seguidos y que aumenten con el tiempo. Si vemos que son frecuentes y aumentan con el tiempo, hay que buscar ayuda médica. Muy bien, si van aumentando con el tiempo estos olvidos y si prácticamente se te dan todos los días, busca un neurólogo y hazte un chequeo. Tenemos a Janet con nosotros. Hola Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, Laurita. ¿Cómo estás? Noches, doctor. Cuéntanos, te escuchamos. Le quería comentar, yo tengo un papito que tiene 85 años, ya mi mamá también, mi mamá tiene 76, ellos viven en provincia. Resulta que el año pasado mi papá tiene un problema de Alzheimer desde ya un año. Entonces, pero en verdad nosotros no sabíamos mucho de los síntomas, porque ellos viven allá, pero ya vimos, escuchando sobre los síntomas que tiene, que tiene el Alzheimer. Entonces veo que mi mamá también creo que ha empezado a tener ese problema, pero da el caso de que no desean atenderse, no desean tratarse. Mi papá sí está un poco avanzado, mi mamá recién está empezando con los síntomas. No sé cómo se podría tratar eso, doctor, porque la verdad es que mi papito ya creo está en una fase muy avanzada, ya, y necesita creo los tratamientos que debe tener. Porque, claro que sí. Claro, dicen que con los medicamentos se pueden sentir mucho mejor y recuperarse, bueno, no recuperarse, sino llevar una mejor calidad de vida. ¿Sucede mucho esto, doctor, que algunas personas no se quieran atender? ¿Por qué? Muy frecuente. Por dos cosas. Uno es negación de la enfermedad. La mayoría de personas que tienen una enfermedad crónica que es difícil de diagnosticar en sus inicios, como el Alzheimer, pues la persona va a tratar de dar la mayor justificación posible para que no le diagnostiquen la enfermedad, por un lado. Y segundo, dificultades con los hijos, generalmente de tipo económico, porque no quieren ser una carga para los hijos, porque ya, digamos, la madre sabe la carga que es el padre, entonces ella no quiere ser una carga igual. Entonces, ¿y cómo se le puede convencer? Emocional. Porque como hijos no podemos ver a nuestros padres que están así y quedarnos sentados esperando que vayan empeorando. Lo importante acá, por ejemplo, siempre es que el grupo familiar, es decir, los hijos en este caso, conversen entre ellos, se pongan de acuerdo y vean llevarla de repente a la madre junto al padre, que ya tiene ya una consulta regular para que sea evaluada, pero que ellos estén convencidos de que quieren hacerlo y le digan eso a la madre reiteradamente. Y la madre al final lo va a aceptar, porque va a darse cuenta con el tiempo que sus dificultades van a ir aumentando, como hemos dicho. De repente decirle, mira papá, yo te pido por favor que lo hagas por mí. Vamos a la cita y el doctor te va a decir sí, no, qué tienes, te va a dar un tratamiento. Y ya después conversamos si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Como para que él vaya, porque que un doctor te explique y te diga un tratamiento y te diga con esto te va a pasar tal cosa, te vas a sentir mejor, no vas a olvidarte las cosas, entonces ahí te convencen mejor. Por lo menos insistirles a que lo hagan por nosotros y vayan a una consulta. Bueno, doctor, tenemos que terminar. Quería preguntarle, estaba recordando ahora de este caso cercano que tengo, que por ahí la señora está bien, pero de repente han pasado dos cosas. Una, que vio a su esposo y no lo reconocía y decía que era un ladrón y le empezó a pegar, le empezó a pegar.
lo veía como un ladrón, y otro día también se despertó en la noche y le dijo al esposo que estaba durmiendo del costado: ¿y tú quién eres? Sal de acá. Y que no sé, eso es... ¿Y qué edad tenía la paciente? Tiene como casi 80. Ya, miren, las personas adultas mayores a partir de cierta edad tienen dos dificultades. Una, la percepción visual, es decir, cómo miran, disminuye bastante, la percepción auditiva disminuye bastante y los trastornos de sueño aumentan. Los trastornos de sueño son dificultades para dormir, ronquidos, confusiones, movimientos en el sueño y demás patologías. Esto hace que cuando despierten a veces demoran en darse cuenta de las cosas, y a veces pueden encontrar al esposo, no verlo bien y pensar que es otra persona y confundirse. Es una confusión. Pero podría ser parte del Alzheimer, que no reconozca. No tiene que ver. En el Alzheimer, como hemos comentado, la persona tiene que estar despierta, lúcida, y ahí tener los problemas de memoria. Perfecto. Es decir, está en el día. Perfecto, clarísimo, doctor. Muy bien. Doctor, sí, adelante. Sí, nosotros en el Instituto Peruano de Neurociencia estamos organizando 2 actividades de difusión para que las personas puedan conocer más sobre esta enfermedad. Una de ellas va a ser mañana, sábado 22 de septiembre, a las 3 de la tarde, en la avenida Jorge Chávez 154, cuarto piso en Miraflores, donde se va a tratar sobre los nuevos tratamientos como alternativas para la enfermedad de Alzheimer. Solo tienen que inscribirse a los teléfonos 744-8380 y 265-3834. ¿Tiene un costo, doctor? No, el ingreso es libre. Permítame, doctor, para repetir el número. Sí. Y por otro lado, el día domingo 23 a las 9 de la mañana vamos a hacer una caminata de concientización. Va a ser el punto de reunión a las 9 de la mañana en la esquina de la avenida 28 de Julio con la avenida Salaberry. La finalidad es que toda la población esté concientizada sobre esta enfermedad y pueda llevar a sus familiares cuando comiencen los síntomas y no cuando ya les generen problemas, cuando ya está muy avanzado. Perfecto, muy importante diagnosticarlo a tiempo. Ya saben, este domingo 23, entonces la caminata internacional por el Alzheimer, pero pueden pedir mayor información. Muchísimas gracias. ¿Me lo puede dejar? Por si alguien me consulta. Sí, doctor. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.